Queremos usar el método de disco para encontrar el volumen del sólido obtenido girando la región en el primer cuadrante limitado por las curvas x igual 0, y igual 1 y x igual y al sexto acerca de la línea y igual 1. Primero, aviso cómo daremos esta ecuación aquí que resuelve para x, ahora vamos adelante y resuelve por y. Tenemos una función de x así que tenemos x igual y al sexto. Si queremos resolver esto para y, podemos tomar la sexta raíz de ambos lados de la ecuación. O levantar ambos lados al poder de 1 6. Aviso como esto nos daría la ecuación y igual x al 1 6, que se grafica aquí en azul abajo. Así que la región que rotamos sobre la línea y igual 1 es esta región aquí. Cuando utilice el método de disco para encontrar volumen, es útil disparar un rectángulo que al rotar sobre la línea de rotación nos daría un disco o un cilindro circular que sería el volumen aproximado de una rebanada de nuestro sólido. Así que digamos que usamos este rectángulo aquí. Si giramos este rectángulo sobre la línea y igual 1, nos daría un disco de nuestro sólido. Quizás en algún lugar donde el volumen de este disco representará el volumen aproximado de una rebanada de nuestro sólido. El volumen real de este disco, un cilindro circular derecho, sería V igual pi r cuadrado xh, que vemos en el integral, que nos da el volumen real. Aquí está el pi. R de x cuadrado es el radio cuadrado, y la x representa la altura de cada disco o cilindro circular derecho. Mirando nuestro rectángulo, aquí está delta x. ¿Cuál es el rectángulo? R de x, el radio, estaría a distancia aquí. Debemos tener cuidado al encontrar esta distancia. No es igual al valor de la función. Realmente sería esta distancia aquí, que es un y luego, el valor de la función, que sería f de x, o en este caso x al 1 6. Así que en este caso r de x sería 1, x al 1 6. Y ahora tenemos la información que necesitamos para encontrar nuestro volumen. El volumen es igual a pi veces la integral de r de x cuadrado, que sería la cantidad 1, x a la potencia cuadrada de 1 6 integrada con respecto a x de 0 a 1. Evaluemos esto en la próxima diapositiva. Comience por cuadrar la cantidad 1, x al 1 6. Tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4, así tenemos 1 por 1 es 1, y luego tenemos x al 1 6, y luego menos otro x al 1 6. Tenemos 2x al 1 6, y luego x al 1 6 x al 1 6 sería x al, agregamos los exponentes, 1 6 más sexto x a Siemens 2 6 o 1 3. Tenemos pi x el integral de 1, 2x al 1 6 más x al 1 3. Integrado con respecto a x de 0 a 1. Ahora encontraremos el antiderivado con una regla de integración de poder dado aquí con pi x el antiderivado de 1. Is x, 2x el antiderivado de x al 1 6. Así que agregaremos 1 a 1 6, eso es 7 6. Tenemos x al 6 barra 6 barra 7 barra 6, más el antiderivado de x al 1 3. 1 3 más 1 is 4 3. Tenemos x al 4 barra 3 barra 4 barra 3. Simplifique esto. Tenemos pi x, dividir el 7 sextos x a Siemens lo mismo que multiplicar el 6 7. Tenemos 2 por 6 7x para el 7 6. Y luego además, dividir por 4 tercios x a Siemens lo mismo que multiplicar por 3 4. Tenemos 3 4x para el 4 3. Simplifique una vez más.
Tenemos x. Esto debe ser 12,7. Ahora sustituiremos 1, luego 0, luego encontrar la diferencia. Así cuando x igual 1 tenemos 1, 1 al 7 sextos exaciemens todavía 1, así tenemos menos 12,7, 1 al 4 tercios exaciemens 1, así tenemos 3 4 y luego aviso cuando x igual 0, todos estos términos serán 0. Tenemos pi veces esta cantidad aquí. Aviso cómo sería el menor denominador común 28. Un exaciemens el mismo que 28. Multiplicar 12,7 por 4, 4. Eso sería menos 48,28, más multiplicar 3, 4 por 7, 7. Tenemos 21,28, que nos da pi x. Tenemos 49,28, 48,28. Eso es 1,28. Así que el volumen exacto sería pi 28 unidades cúbicas. También obtenemos una aproximación decimal. Pi 28 sale aproximadamente 0.1122. Espero que hayas encontrado esto útil.